Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 9 de tus clases de francés. Hoy día aprenderemos a conjugar los verbos del segundo grupo, de los verbos terminados en IR. Lo primero que tenemos que saber es que en este grupo de verbos encontramos dos tipos. Vamos a utilizar los verbos modelos finir y partir para efectos de aprender a conjugar cada uno de estos subgrupos. Fíjate que para que cada uno de estos dos verbos se conjuga de manera diferente. Y para que tengas una idea, finir, por ejemplo, en el presente del indicativo se dice je finis, termino o finalizo, y partir se conjuga je pars, parto. Pues bien, comencemos entonces con el primer grupo de verbos. Vamos a utilizar entonces el verbo finir para aprender a conjugar todos los verbos que se conjugan como él. Entonces, fíjate bien, la raíz del verbo finir será fini, es decir, será la parte de la palabra que se va a repetir en todas las personas. Ahora observa bien las terminaciones. Solo son letras que, por ejemplo, en los primeros casos no se van a pronunciar y luego en el último caso, los tres últimos, es una forma especial. Fíjate bien cómo se pronuncia el verbo finir conjugado en presente. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Si te das cuenta, primero que todo, las primeras tres personas suenan exactamente iguales. Es decir, la S y la T no suenan. Je finis, tu finis, il finit. Luego, el nous y el vous debe tener esta forma. Finissons, nous finissons, vous finissez. Y luego la última persona, fíjate que se pronuncia il finissent, es decir, la terminación ENT no suena. Recuerda que en francés, en la conjugación de un verbo en presente, esta terminación nunca va a sonar, pero sí debo pronunciar todo lo que está antes de esa terminación. Por eso yo escucho una S final. Finis, il finis, elle finis. De hecho, es la única forma de diferenciar el il singular, il finit, con el il plural, il finis. Ahora te muestro una lista bastante acotada de verbos que se conjugan como finir. Choisir, agir, approfondir, applaudir, définir, établir, grandir, réunir, réussir. Ahí tienes lo que significa en español cada uno de ellos. Por ejemplo, si tomamos el verbo choisir y lo conjugamos siguiendo el modelo de finir, yo sabré de inmediato entonces que en la primera persona, yo, se dirá je choisis, como je finis, je choisis. Lo mismo, por ejemplo, con applaudir. Como empieza por vocal, el pronombre debo apostrofarlo, debo decir j'applaudis, j'applaudis. Y si utilizo, por ejemplo, réussir, teniendo en cuenta que, por ejemplo, il finit, entonces réussir será il réussit. Si utilizo el pronombre il plural, por ejemplo, ils finissent, para conjugar el verbo grandir, crecer, yo tendré que decir entonces ils grandissent. ¿Te das cuenta? No es difícil, solo hay que estar atento a saber qué verbo se conjuga como finir y qué verbo se conjuga como partir. Felizmente, la frecuencia de los usos de estos verbos es bastante menor en comparación, por ejemplo, a los verbos terminados en ER, que fue el primer grupo que vimos. Bien, ahora entonces pasamos al segundo grupo, subgrupo de estos verbos, los verbos que se conjugan a partir del modelo partir. Fíjate entonces ahora que las terminaciones van a cambiar un poco, principalmente en las tres personas plurales, en el nous, en el vous y en el il. El presente del verbo partir se conjuga de la siguiente forma. Je pars, tu pars, il part, elle part,
Nous partons. Vous partez. Ils partent. Elles partent. Si te das cuenta, las primeras terminaciones son exactamente las mismas que para el verbo finir y para todos los verbos que se conjugan como finir, pero para las tres siguientes personas, para las personas plurales, solo se agrega la terminación clásica de la conjugación de los verbos, la ONS para el nous, la EZ para el vous y la ENT para el il o para el elle. Pero ojo, estas terminaciones obligan a pronunciar todo lo que está antes también. Por lo tanto, el plural de partir para il ou elle, debo decir il part, elle part, para hacer la diferencia con el singular, que se dice il part, elle part. Otra lista de verbos que se conjugan a partir del modelo partir, por ejemplo, tenemos mentir, mentir, sentir, ressentir, sortir, consentir, pressentir, repartir y démentir. Por ejemplo, si yo digo je pars, utilizando el verbo partir como modelo, mentir se conjugará je mens. Si por ejemplo utilizo il part, con el verbo sortir será il sort. Si utilizo nous partons y conjugo el verbo repartir, será nous repartons. Finalmente, si digo ils partent, el plural del verbo partir, y quiero conjugar démentir, será ils démentent. Espero te haya quedado claro la conjugación de los verbos ir. Recuerda, hay dos grupos en ellos. Solo tengo que aprendérmelos. Esto es simplemente memoria. No hay una regla que diga tal o cuáles verbos van a ir a uno o a otro grupo. Simplemente hay que aprenderlos. El uso finalmente nos ayuda mucho a incorporar estos verbos en nuestro sistema y finalmente volver automática su conjugación. Cualquier duda que tengas, no dejes de dejarla en los comentarios y por supuesto puedes seguirme a través de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima. Adiós.